Muy buenas noches, amigos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Bienvenidos a la primera sesión de este nuevo seminario de lectura que en esta ocasión vamos a dedicar a el autor Roland Barthes. Roland Barthes escribe en un texto, en una revista que se llama Comunicaciones o Comunicación, en el número 8, un texto breve que se llama Introducción al análisis estructural del relato y que se encuentra publicado en el libro Imagen, Música, Texto. Hoy vamos a dedicar el seminario de esta sesión y de esta serie de transmisiones a la revisión de este interesante texto en donde Roland Barthes nos va a hablar sobre el análisis estructural del relato. Así es que pues sean todos bienvenidos a esta sesión. Saludamos con mucho gusto a Ramiro Soto Peña, quien ya nos acompaña también en estas transmisiones de este seminario, y vamos a iniciar entonces con este seminario. Antes que nada empezar invitándolos a dejar su me gusta a estas transmisiones, a compartir el enlace con personas que puedan estar interesados en la revisión que vamos a estar trabajando. Vamos a trabajar sobre una edición de México, Ediciones Coyoacán, quien publica a partir de la página 7 esta introducción al análisis estructural de los relatos. En una primera edición de 1996, en su octava reimpresión del 2008, Ediciones Coyoacán, y con la traducción de Beatriz Dorriots de este texto, que apareció como el análisis estructural del relato en Comunicación número 8, en una revista francesa, en donde Roland Barthes va a presentar estos datos o características generales de este tipo de análisis para estudiar los relatos. Hoy vamos a trabajar exclusivamente lo que es la introducción a este texto, que tiene varios apartados. Va a tener varios apartados. En el primero, Roland Barthes nos va a hablar sobre la lengua del relato en una primera parte. En una segunda nos va a hablar de las funciones y también de las acciones en el tercer apartado, sobre la narración en el cuarto apartado, y finalmente en el quinto, el sistema del relato. Así es que hoy hablaremos de esta introducción que nos presenta a este trabajo, apenas 2 cuartillas en una letra pequeña, apretada, pero en la que Roland Barthes va a plantear cuál es el tema, cuál es la importancia de hacer o de proponer un análisis de tipo estructural, es decir, dentro de la corriente estructuralista, para estudiar los relatos. Así que eso es lo que tendremos en la sesión de hoy. Y bueno, en estas sesiones de lunes a viernes, durante la noche, estaremos compartiendo con todos ustedes este texto. Repito, este texto ustedes lo pueden encontrar en su versión original también, del análisis estructural del relato, en Comunicación 8, pero también en un libro, o viene recuperado en una publicación de textos de Roland Barthes que se llama Imagen, Música, Texto. Ahí viene como un apartado esta introducción al análisis estructural del relato. Así es que ahí pueden también ustedes acceder a este interesante texto. Bien, vamos a comenzar entonces. Nos estaremos refiriendo en esta ocasión a la edición de mexicana, Ediciones Coyoacán. Esas serán las páginas a las cuales nos estaremos refiriendo en esta transmisión. Entonces vamos a comenzar esta introducción que nos presenta Roland Barthes. En la página 7 nos dice que son innumerables
los relatos que existen, que hay, en primer lugar, una variedad realmente prodigiosa de géneros, que el relato puede ser soportado por el lenguaje articulado, pero también por el lenguaje oral o el escrito, por la imagen, tanto fija como móvil, por el gesto y por la combinación ordenada de todas estas sustancias. Nos dice Roland Barthes que el relato está presente en el mito, la leyenda, la fábula, el cuento, la novela, la epopeya, la historia, la tragedia, en el drama, en la comedia, en la pantomima, en el cuadro pintado, en el vitral, en el cine, en las tiras cómicas, en las noticias policiales, en la conversación. También nos dice que, además, en estas formas casi infinitas, el relato va a estar presente en todos los tiempos, en todos los lugares, en todas las sociedades. El relato, dice Barthes, comienza con la historia misma de la humanidad. El relato se va de alguna manera a burlar de la buena y de la mala literatura. Es decir, el relato va a entenderse como algo internacional, transhistórico, transcultural. El relato va a estar allí como la vida misma. Y ahora en este texto, en esta introducción que presenta, va a plantearse algunas preguntas que va a intentar responder en el desarrollo de su propuesta de análisis estructural del relato. Se pregunta Roland Barthes, ¿debe entonces esta universalidad del relato, este relato que encontramos en una, como ya dice, variedad prodigiosa de géneros, que lo encontramos también en todas las sociedades, que también tiene un carácter transhistórico, internacional, transcultural? En la vida misma el relato va a estar presente. Esto, se pregunta Barthes, debe hacernos concluir que es entonces algo insignificante el relato, o que es tan general que no tenemos nada que decir de él, sino describir modestamente algunas de sus variedades muy particulares, como lo hace la historia literaria, o incluso si estas variedades, cómo deberíamos de manejarlas, cómo fundamentar nuestro derecho a distinguirlas o a reconocerlas, cómo oponer la novela a la novela corta, el cuento al mito, el drama a la tragedia, sin referirse a un modelo común. A esto entonces responde Roland Barthes, que lejos de abdicar toda ambición de hablar del relato, sobre texto de que se trata de un hecho universal, que haya surgido periódicamente la preocupación por la forma narrativa, recuerda que esto es desde Aristóteles, y cómo es que es normal que el estructuralismo que están haciendo como disciplina haga de esta forma una de sus primeras preocupaciones. Va a decir que ante la infinitud de relatos, esta multiplicidad de puntos de vista desde los que se puede hablar de ellos, es decir, el relato lo podemos entender desde el punto de vista histórico, psicológico, sociológico, etnológico, estético, etc., el analista se ve un poco en la misma situación que Ferdinand de Saussure, puesto ante lo heteróclito del lenguaje y tratando de extraer de la anarquía aparente de los mensajes un principio de clasificación y un foco de descripción. Para limitarse a este periodo, Roland Barthes nos va a hablar de los formalistas rusos, particularmente de Vladimir Prop, a quien ya hemos dedicado otro de nuestros seminarios de lectura al revisar su propuesta de clasificación de el cuento ruso. Pero también nos va a hablar de Lévi-Strauss, quienes nos han enseñado, dice Roland Barthes, a distinguir
el siguiente dilema. O bien el relato es una simple representación de acontecimientos, o bien posee en común con otros relatos una estructura accesible al análisis, pues hay entonces un abismo entre lo aleatorio más complejo y la combinatoria más simple, y nada puede combinar o producir un relato sin referirse a un sistema implícito de unidades y de reglas. Ahora Roland Barthes se va a preguntar, ¿dónde entonces buscar la estructura del relato? A esto responde que en los propios relatos. Pero continuando con esto, se pregunta, ¿en realidad es en todos los relatos? Y aquí va a plantearnos cómo es que muchos autores, muchos comentadores que admiten una estructura narrativa no pueden resignarse a derivar el análisis literario del modelo de las ciencias experimentales. Van a exigir que se aplique a la narración un método puramente inductivo, que se comience por estudiar todos los relatos de un género, de una época, de una sociedad, para pasar luego a hacer un esbozo de un modelo general. Este es el modelo o el proceso inductivo. Esta perspectiva es para Roland Barthes utópica. La lingüística misma no lo ha logrado hacer. Una lingüística que abarca 3.000 lenguas, que ha estudiado aproximadamente 3.000 lenguas y que no lo ha podido hacer. Nos dice también que por fuerza está condenado entonces a un procedimiento deductivo, es decir, un modelo hipotético de descripción que en este caso nos dice Roland Barthes, los lingüistas americanos le van a llamar teoría. Y a partir de este modelo hipotético de descripción, descender poco a poco, a partir de este modelo, hasta las especies que a la vez van a participar y que se separan de él. Ya para finalizar esta introducción a su texto, nos dice Roland Barthes que para describir y clasificar la infinidad de relatos se necesita entonces de una teoría. Aquí nos aclara Roland Barthes que él se refiere a la teoría en el sentido pragmático que acaba de decir anteriormente. La elaboración de esta teoría puede ser facilitada si nos sometemos, dice Roland Barthes, a un modelo que proporcione sus primeros términos y sus primeros principios. Parece entonces, en el estado actual de la investigación del relato, del estudio del relato, parece razonable tener en todo caso a la lingüística como un modelo fundador del análisis estructural del relato. Aquí termina esta introducción que hemos avanzado en la sesión del día de hoy. El día de mañana continuaremos revisando el apartado que tiene que ver con la lengua del relato. Y este segundo o este primer apartado, ya que hemos revisado la introducción, va a tener a su vez unos subtemas. El primero de ellos va a hablarnos dentro de esta lengua del relato respecto a la frase, más allá de la frase. Después nos habla de los niveles de sentido y con eso termina este primer apartado de su introducción, de su texto, que dedica a la lengua del relato. Eso lo revisaremos el día de mañana por la noche para continuar con la segunda sesión de este seminario de lectura. Por hoy vamos a dejar aquí la revisión de esta apenas 2 cuartillas en donde Roland Barthes nos hace una introducción, nos plantea cuál es el estado de la cuestión de los relatos, cómo es que estos relatos tienen presencia en muchas expresiones, no solamente artísticas, sino también de la vida cotidiana, cómo es que el relato también tiene este carácter
transhistórico, transcultural, y también nos ha hablado de las dos grandes tendencias, digamos, o por lo menos ha criticado la primera, que es a partir del formalismo ruso, cómo es que se ha intentado un estudio inductivo, un análisis inductivo del relato, pero que él nos invita a el procedimiento contrario, ¿no? El procedimiento deductivo para poder hacerlo, y por supuesto la preeminencia de la lingüística como aquella teoría que ofrezca primeros términos, primeros principios a partir de los cuales se pueda proponer un modelo para el análisis estructural del relato. Bien, pues hasta aquí la sesión del día de hoy. Los invito a estar al pendiente el día de mañana de nuestra transmisión para continuar con la segunda sesión de este seminario. Por hoy terminamos esta sesión un tanto breve, pero vamos segmentando cada uno de los apartados de este interesante trabajo de Roland Barthes. Así que, sin más, les agradezco mucho su atención. Un saludo a todos los que nos están escuchando en este momento, a los que nos escucharán en las retransmisiones, en la repetición, en la grabación que queda de estas sesiones en el carrete de videos del Círculo de Cine Miguel Contreras Torres. Por lo pronto, que tengan una excelente noche y nos escuchamos el día de mañana. Gracias y hasta mañana para la segunda sesión de este seminario.